Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Un gran misterio se cierne sobre el cometa 67P. Un misterio del que hemos sabido recientemente. Resulta que ese cometa está emitiendo unas señales electromagnéticas en una frecuencia de radio muy misteriosas. Luego os vamos a poner qué es lo que está emitiendo ese cometa para que veáis de lo que estamos hablando. Pero vamos a centrarnos en la historia en globalmente. ¿A qué o de dónde viene todo este misterio? Como sabéis, la European Space Agency hace 10 años mandó la sonda Rosetta para alcanzar el cometa 67P. La Rosetta esa sonda llevaba un pequeño módulo con la capacidad de aterrizar sobre la superficie del cometa. Una especie de pequeño robot de 3 patas que aterrizó sobre la superficie. Ese robot se llama Philae. El Philae exitosamente ha conseguido aterrizar, pero para desgracia, las baterías se han muerto. Afortunadamente ha conseguido enviar unas pocas fotografías y mandar unos valiosos datos científicos sobre la composición del cometa. Pero el problema viene cuando el periódico Mirror, periódico británico, se ha hecho eco de un correo aparentemente mandado por un trabajador de la ESA. Según han podido verificar, efectivamente el correo proviene de la ESA, en el que esa persona dice lo siguiente, un poquito para que estéis en consonancia con que detrás de esta misión hay algo más. Este trabajador dice lo siguiente, este presunto trabajador, porque no hemos podido verificar el dato, pero al parecer, y según UFO Day, han podido verificar que efectivamente el correo viene de la ESA. Este trabajador dice lo siguiente: no piensen ni por un momento que la agencia espacial de repente ha decidido gastar cientos o más de 1.000 millones de dólares, de euros, en construir una nave espacial para que viaje durante 10 años en el espacio con la idea de tomar unas fotografías y unos pequeños datos científicos. Y lo cierto es que la Rosetta ha costado 1.300 millones de euros. Ahí es nada. En el correo, este presunto trabajador dice lo siguiente: el cometa 67P no es un cometa. Hace 20 años, afirma este trabajador, la NASA comenzó a detectar una serie de explosiones de radio de origen desconocido, que venían del espacio. Cuando NASA intenta ubicar la fuente de esas peculiares emisiones de radio, descubre que provienen del cometa 67P. Aparentemente, ese cometa muestra signos externos de que no son o no es enteramente natural. Hay algo más en esta historia. Y os cuento. Este cometa que emite ese sonido, parece ser que ese sonido no es natural. Ese sonido es un mensaje. Ese sonido que vais a escuchar ahora. Como veis, el sonido es muy peculiar. Nos recuerda incluso a un pájaro carpintero, compulsivamente, repetitivo e intenso, como si tuviese o llevase algún mensaje en su interior.
La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente la intención o el objetivo de la misión Rosetta era descubrir qué es lo que hay detrás de este sonido? A ver si hay algo más detrás de toda esta historia que no nos cuentan. Os dejo con este misterioso sonido. Veáis que en algunos casos incluso tiene eco y la nitidez es buena. Vemos como el búmetro o el Spectrum Analyzer nos da un característico flujo de datos. Ese sonido que estáis oyendo, a mí sinceramente no me parece muy natural que un cometa envíe este tipo de sonidos. Podría pensar que algún cuerpo celeste que tenga alguna mecánica pueda emitir esto. Pero el cometa, ¿por qué está emitiendo este sonido? Bueno, vamos a centrarnos en lo que al parecer un ufólogo, Scott Waring, ha dicho sobre esto. Dijo lo siguiente, este ufólogo. Bueno, este objeto que al parecer está emitiendo esta señal, ese mensaje en concreto puede ser dos cosas. Primero, una especie de hola, estamos aquí, o una especie de advertencia. Scott dice, si fuera una advertencia, evidentemente no permitirían que nadie aterrizase sobre el cometa, algo que no ha ocurrido. Pero fijaos qué curioso, porque han llevado a la Philae a aterrizar en un lugar donde hay sombra, con lo cual se han garantizado que las baterías no van a poder ser cargadas con el panel solar, o por lo menos debidamente. La sonda ha enviado la foto o las 4 fotos, unos poquitos datos científicos, y se murió. Entró en hibernación. No sabemos si se podrá cargar. Está en una zona de sombra. ¿Por qué la han enviado ahí? No lo sabemos. Pero continúo. Dice Scott que al ver que había estructuras que parece que eran un poco artificiales, él piensa que detrás de toda esta historia, de la historia de la Rosetta, hay algo más, que se trata de un código, que el cometa no es enteramente natural. Ese código está cifrado dentro de un mensaje en radiofrecuencia que aparentemente es un método de comunicación que no requiere una gran tecnología, o por lo menos una tecnología no excesivamente compleja. Ya ha podido recibir ese código y lo habéis oído, habéis escuchado cómo suena. Bien. Esto es una especie o una forma de comunicarse con nosotros. Eso es lo que dice Scott. Nos están dando un aviso. Aunque Scott propone que es muy difícil que el cometa dé o haga un segundo paso enviando otro tipo de mensaje después de haber aterrizado a la Philae. Pensamos que no va a producirse tal cosa. Bien. Sería interesante hacerse con una copia del mensaje completo. Nosotros tenemos un pequeño fragmento para intentar decodificar qué es lo que hay, aunque nuestras posibilidades de hacerlo son mínimas, pues nosotros no tenemos medios técnicos para ello. Aunque, como ya he dicho antes, detrás de todas estas historias parece que siempre hay algo más, algo que no nos cuentan, porque incluso el trabajador de la NASA dijo que todo esto, ex trabajador de la ESA que envió el correo, que todo esto lo sabía perfectamente la NASA, que trabajó en connivencia con la ESA para llevar a efecto esta misión. Muchos diréis, bueno, yo conozco a alguien que trabaja en la ESA y esto no es cierto. Bueno, la información, sobre todo cuando es secreta, está compartimentalizada. De tal modo que la gran mayoría de gente que está detrás de esas consolas y detrás de los sistemas técnicos, etcétera, ellos solo saben su pequeña parcelita de trabajo. Y el resto lo conocen como el resto de los mortales a través de los medios de comunicación. Solamente una élite es capaz de ver el paisaje completo.
Y esa élite normalmente es la que se encuentra situada en los centros ejecutivos al más alto nivel dentro de agencias de este tipo o de otra naturaleza. Por supuesto, en las grandes corporaciones los que lo saben todo son los directivos, los jefes de verdad. Los demás son trabajadores. Los jefes de verdad, que son muy pocos. Esa especie de conocimiento situado en la cima de la pirámide. Y no quiero entreteneros más. Añadir esto y decir que ¿qué es lo que realmente ocurre? No lo sabemos. Misterio, ahí está. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.